gusta leer el periódico? Vamos a ver las nuevas generaciones. ¿A cuántos jóvenes les gusta leer el periódico? No el propio. Sí, porque no falta el que me dice, no, yo me leo el propio todos los días. No, no estoy preguntando esa clase de periódicos. Le pregunto de pronto el Meridiano o el Tiempo, el Espectador. A ver, ¿qué jóvenes leen el periódico? Ninguno. Ah, hay más de un joven ahí que no se atreve a levantar la mano. Muy bien, esta semana estaba leyendo un artículo que me causó gracia, me causó risa. Y este artículo sacó una sonrisa porque ser una figura pública es complejo, ¿no? No pueden tomar ninguna decisión porque inmediatamente la gente cree que tiene el derecho de opinar sobre lo que él quiere o no quiere hacer. ¿Cuántos conocen a Lionel Messi? ¿Sí? Si sabe quién es Lionel Messi, las señoras dicen, ¿quién será ese? ¿Un modelo? No, ese no es ningún modelo. Lionel Messi es un jugador de fútbol. Y esta semana en el periódico apareció una noticia sobre la nueva casa de Messi, una mega casa, en forma de balón y dentro de un estadio. Pero eso no es lo simpático de la historia, lo simpático es lo que vino después de la historia. Publicaron e inmediatamente todos los periódicos, todos los periodistas y gente se creyó en el derecho de opinar sobre la decisión que él puede o no puede tomar. Y eso me llevó a pensar sobre algo que pasa constantemente en la iglesia. Y quiero invitarlo a que lea conmigo Mateo capítulo 7. Más adelante le voy a dar ya el título de la predicación, pero vamos juntos a Mateo capítulo 7. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Dígale al de al lado, no juzgues a nadie para que nadie te juzgue. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Versículo 5, hipócrita. Dígase a sí mismo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y por eso en esta mañana quiero hablarle de algo que pasa en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo. Dígale al de la yo pensé que era esta iglesia. No, aquí no hay gente de ese tipo, no. Hoy quiero hablarle del juicio hacia los demás. Y por eso esta enseñanza tiene como título, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Personalmente pienso que esto es uno de los males más grandes que aqueja a la iglesia en general. Junto a la mentira, junto al estancamiento, es un enemigo que entra de manera sigilosa a las iglesias y empieza a cautivar nuestro corazón. Nosotros no estamos exentos como iglesia de vivir este peligro y por eso debemos aprender a discernir lo que Dios quiere sobre la palabra juzgar. Entonces, lo primero que quiero hacer en esta mañana es definir lo que es la palabra juicio. ¿Qué entiende usted por la palabra juicio? Vamos a definirla de manera sencilla. El juicio es discernir, el juicio es valorar, el juicio es formar una opinión sobre algo o sobre alguien. Voy a repetirla para que usted pueda tomar nota. ¿Qué es juicio? Juicio es discernir, pensar, ver más allá. Discernir es valorar las circunstancias. Discernir es formar una opinión en nuestra mente acerca de una circunstancia, acerca de una situación o acerca de una persona. Ahora, la mejor forma de ejemplificarlo es a través de la palabra de Dios. En estos días, Dios nos ha dado sopa y seco acerca del juicio. Estamos leyendo el libro de Job para los que están siguiendo el devocional de la iglesia. ¿Cuántos están siguiendo ese devocional? ¿Cuántos están inmersos en las discusiones de Elifaz, de Bildad y de Zofar en contra de nuestro amigo Job? Uno ve la respuesta de uno, inmediatamente se levanta un nuevo discurso de otra persona. Luego vuelve Job y responde, y luego habla el otro, y luego Job se defiende, y luego vuelve y habla el otro. Y esto es juicio. Ellos valoraron la circunstancia. ¿Qué fue lo que pasó a Job? ¿Qué le pasó a Job para aquellos que todavía no han leído esa historia? Job era un hombre prominente, Job era un hombre próspero, Job era un hombre bendecido.
Pero dice la palabra de Dios que el diablo llegó de la tierra y se presentó a la presencia de Dios y dijo, por allá hay uno que te adora, pero porque tú lo bendices, quítale las cosas y verás que él te maldice. Y Dios le dio permiso. Con una prohibición le dijo, lo puedes hacer, pero no le quitarás la vida. Y empezó Job a vivir una cantidad de sucesos. Lo primero que perdió, ¿qué fue? Su familia, sus hijos, lo que tanto amaba. Y luego empezó a perder, ¿qué? Todas sus posesiones. Y en el momento más crítico de la prueba, su amada esposa le dice, mire, ¿sabe qué? Maldiga a Dios y muérase y no friegue más. E inmediatamente entró en una situación difícil. Luego se enfermó, dice que por su cuerpo, o su cuerpo estaba lleno de ¿qué? De llagas y salían gusanos del cuerpo. La gente que antes lo admiraba, la gente que antes lo respetaba, ya ni siquiera lo saludaba, ni siquiera se acercaba a él. Ahora, bajo ese contexto, los amigos de él, Elifaz, Bildad y Zofar, valoraron la circunstancia, formaron una opinión acerca de lo que estaban viendo y empezaron sus discursos. ¿Hacia dónde giraban sus discursos? ¿Qué le querían insinuar o qué le decían directamente a Job? Que era un pecador, que lo que estaba viviendo era porque no había confesado un pecado delante de Dios. Ellos valoraron la circunstancia, emitieron un concepto y formalizaron una sentencia en contra de Job. Entonces retomemos Mateo capítulo 7 versículo 1 y analicémoslo un poco en profundidad. ¿Qué nos está diciendo Jesús en el primer versículo? Dice, no juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Ahora, esta palabra, este primer versículo hay que entenderlo en todo el contexto de la palabra de Dios. Le hago una pregunta, ¿será que Jesús está prohibiendo que nosotros formemos opiniones, que valoremos las situaciones y que opinemos sobre las circunstancias de las personas? ¿Será eso lo que Jesús está tratando de decir? Hay que entender el contexto de toda la palabra de Dios. No solamente este versículo. Si uno analiza este versículo frente al contexto de toda la palabra, lo que Jesús está diciendo es, hay un tipo de juicio que se prohíbe. En otras palabras, podríamos decir entonces que hay dos tipos de juicio. Este juicio o esta palabra que Jesús está emitiendo, que está manifestando, no está limitando en su totalidad la oportunidad que tienen ciertas personas de emitir conceptos u opiniones sobre la circunstancia o la vida de alguien. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces tenemos dos tipos de juicio. El primer tipo de juicio es el juicio que Jesús está hablando acá, que es un juicio condenado por Dios, que se llama el juicio injusto. Y hay un segundo tipo de juicio que es el juicio aprobado, el juicio correcto y que no es señalado por el Señor. Entonces, hablemos hoy del juicio injusto, del juicio que me lleva a preguntarme a mí, ¿quién soy yo para juzgar? Ahí es donde tengo que analizar mi propia vida. Ahí es donde tengo que entender qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Definamos la palabra juicio injusto. Retomemos la definición que dimos hace unos momentos. ¿Qué es juicio? Juicio es valorar, juicio es discernir, juicio es formar una opinión sobre una circunstancia, sobre un suceso o sobre alguien en particular. Eso es juicio. Ahora, injusto, cuando le agregamos la palabra injusto, ¿qué es lo que queremos decir? Que formamos una opinión, que valoramos algo, que discernimos algo, pero nos apresuramos a emitir una sentencia o una condena sobre la circunstancia o sobre la persona sin tener las pruebas suficientes, sin tener los argumentos necesarios para soportar lo que estamos diciendo. Aún podríamos decir que un juicio injusto es emitir una opinión equivocada, emitir una opinión, una condena sobre algo, sobre alguien, sin tener la autoridad para hacerlo. Eso es importante comprenderlo. Si yo no tengo autoridad para hablar de algo o de alguien y emito mi opinión, estoy siendo una persona que está enjuiciando a alguien de manera injusta. Eso es particularmente lo que Jesús está condenando. Ese tipo de juicio que nosotros tenemos, ese tipo de juicio que se levantó en contra de Lionel Messi. ¿Será que los periodistas tenían la autoridad para opinar de él? Lionel Messi se gana cualquier cantidad de millones de euros, él verá qué hace con su plata o no. ¿Será que
usted y yo tenemos opinión o tenemos derecho a opinar sobre lo que Messi hace, sobre lo que Falcao hace con su plática? ¿Que usted se siente con el derecho? A ver, dígale al de al lado, ¿te sientes con el derecho? Usted ni siquiera va al estadio, ni siquiera paga la boleta para decir que está pagando la boleta. Y lo mismo nos pasa en la iglesia. ¿Qué pasa o qué viene a su mente cuando usted ve a alguien aquí en la alabanza? Le voy a hablar de ministerios que son muy visibles. Ya ha pasado en la iglesia y le cuento experiencias reales de la iglesia. Y de repente uno de estos muchachos usted lo deja de ver. Ay, ¿qué le habrá pasado? Y lo ve caminando por ahí. Y a la semana siguiente tampoco lo ve aquí arriba. Ay, ¿qué le habrá pasado? No está tocando. Inmediatamente usted hace ¿qué? Un juicio. Se forma una opinión, forma un concepto en la mente y normalmente la tendencia de la iglesia a decir está en pecado. Esa es nuestra actitud. Si la persona no está en la tarima, si la persona no está en la plataforma, si la persona no está participando de un servicio, ¿está en qué? En pecado. Pero resulta que tal vez no sabemos que Dios le dijo, oye, necesitas una pausa, necesitas reforzar esto en el colegio, necesitas trabajar esto en la universidad. Primero tu familia, dedícate a descansar. Pero lo primero que nosotros nos imaginamos es pecado. Formamos una opinión y nos apresuramos a emitir un concepto sin tener las pruebas o sin estar autorizados para hablar de lo que nos estamos refiriendo. Eso mismo sucede cuando veo a alguien enfermo. Eso mismo sucede cuando veo a alguien en crisis familiar. Eso mismo sucede cuando veo a alguien en crisis financiera. ¿De dónde salen los mayores ataques hacia los siervos de Dios? Si usted entra a la página de Facebook de Marcos Witt, ¿quiénes son las personas que más atacan a Marcos Witt? Le hablan y le critican su relación con Dios, le dicen tú eres ligero, tú no tienes profundidad, tus canciones no sirven para nada. ¿Será que el mismo cristiano tiene el derecho de criticar o de juzgar a Marcos Witt? ¿Quiénes son los mayores enemigos de un pastor como Cash Luna? ¿De dónde salen los peores enemigos del pastor Cash? De la iglesia. ¿De dónde salen los peores enemigos del pastor Guillermo Maldonado? Mire, a mí me llevan enviando hace como 10 años videos de Maldonado. Herejía y cortan las prédicas. Pero ¿quiénes son? Los mismos cristianos que se interesan por ver lo que él hace. La misma gente de la iglesia, de manera apresurada, forman opiniones y emiten sentencias o condenas sobre la vida de alguien. ¿Quién soy yo para juzgar la vida de intimidad con Dios del pastor Maldonado? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para juzgar la vida íntima de Marcos Witt? ¿Quién es usted para hablar de cualquier hermano que está aquí al lado suyo? La Biblia dice que nosotros debemos cuidarnos de no meternos con los hijos de Dios. Si ha leído ese pasaje en donde Jesús dice, oiga, que nadie se meta con uno de ustedes, porque el que se mete con uno de ustedes se está metiendo conmigo. Y él dice, ay de aquel. Y el autor de Hebreos dice, ay, qué duro es caer en las manos del Dios vivo. Qué duro. Y nosotros de manera ligera, de manera apresurada, nos atrevemos a hablar de los ungidos del Señor. David no se atrevió a ir en contra del ungido del Señor, a pesar de que Dios ya lo había ungido como rey, a pesar de que el profeta Samuel había ido a su casa, lo había buscado y le había derramado el aceite, le había dicho, tú eres el rey de Israel. Hasta que Dios no quitó a Saúl del trono, él respetó la autoridad. Jamás se atrevió a levantar su mano en contra de Saúl. Lo tuvo a tiro de cañón ahí cuando Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades. David estaba ahí con todo su ejército y la gente le decía, vamos y lo acabamos. Y él dijo, nadie puede levantar la mano contra el ungido del Señor. ¿Y sabe qué significa ser una persona ungida? Es una persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Una persona que tiene intimidad con Dios. Una persona que se deleita en la presencia de Dios. Así que el de al lado es una persona ungida. Mira el de al lado, dígale, eres ungido. Y por eso, si usted se atreve a hablar de uno de los que tiene a su lado, usted se está metiendo con el ungido de Jehová. Se está metiendo con el ungido del Señor. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué nosotros caemos
en este juego del juicio injusto? ¿Por qué me atrevo o por qué me apresuro a emitir conceptos condenatorios sobre algo que no conozco o sobre alguien que no conozco? En primer lugar, yo soy una persona que emito juicios injustos porque me dejo llevar por lo que veo. Pero nosotros juzgamos o formamos opiniones, conceptos a partir de lo que vemos. Somos así, somos facilistas. Vemos algo, no vemos a alguien en la tarima e inmediatamente ¿qué decimos? Pecado. Dejamos de ver a alguien en la iglesia y no pensamos que está de viaje ni que está de vacaciones, sino que se levantó en rebeldía y se fue de la iglesia. Está en disciplina. Esas son las palabras preferidas de nosotros. Pero es porque está muy arraigado dentro de nuestro corazón. Le pasó a Samuel. Y si le pasó a Samuel, pues le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Samuel era un hombre que tenía intimidad con Dios. Se levantó en la iglesia, en el templo, vivía ahí, escuchó la voz de Dios, trajo una transformación política y religiosa tremenda al pueblo de Israel. Pero a pesar de que era un hombre con conexión con Dios, tenía su parte carnal y se dejaba llevar también por lo que veía. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. ¿Qué pasa en este versículo? Samuel ha sido designado por Dios para ir a ungir al nuevo rey de Israel. Saúl fue desechado. Saúl fue apartado por Dios. Dijo, me duele haberlo elegido como rey porque no ha obedecido mi palabra. Y le dio una orden directa al profeta Samuel. Le dijo, ve y unge un nuevo rey para Israel. Y le dio las instrucciones y le dijo, ve a la casa de Isaí. Yo te mostraré quién es el nuevo ungido del Señor. Ahora, el profeta Samuel fue obediente. Tomó sus cositas, se fue para la casa de Isaí. Cuando llegó a donde Isaí, claro, le dijo, aquí está mi hijo, el mayor. Lógicamente, la tradición judía decía, el mayor debe ser. Y cuando el profeta Samuel lo vio, se impresionó por su apariencia. Era un hombre grande, era un hombre fuerte, era un hombre musculoso. Y él dijo, este es el ungido del Señor. De seguro que este es el nuevo rey de Israel. Este es el que Dios ha escogido. Pero mire lo que le dice Dios en el versículo 7. Ey Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente, y diga conmigo, yo me fijo en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. ¿En qué se fija usted? En las apariencias. Dígale al de lado, ¿en qué te fijas tú? Y usted respóndale, en las apariencias. Nos basamos en lo que vemos. Nos basamos simplemente en lo que a nosotros nos parece bien a primera vista. Y ese es el gran error. Esa es la primera condición a partir de la cual yo soy una persona que juzga de manera injusta a las personas. Porque me fijo simplemente en las apariencias. En segundo lugar, ¿por qué emito juicio injusto? Porque soy apresurado, soy atacado, no me siento a meditar las cosas, no le pregunto al Espíritu Santo lo que está sucediendo. Ahora, la semana pasada, el jueves, me estrellaron el carro y estando ahí en medio de la escena del golpe y todo eso, mire, llegó una cantidad de gente que yo decía, ¿de dónde aparece tanta gente? ¿De dónde aparece? Y en medio del aguacero, yo decía, este aguacero, y eso sí, sapo no falta en medio del aguacero. Y en medio de toda la circunstancia ahí de que estaban mirando los carros y todo eso, la gente dialogaba sobre las causas del accidente. Entonces uno decían, ese tipo venía a 150. Y yo le decía, no, venía como a 180. Ninguno tenía ni idea de nada. Todos indagaban, todos preguntaban, todos opinaban. Y luego llegaba el de la moto y se parqueaba. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Y le contaban una versión y luego llegaba donde el otro y el otro le contaba otra versión. Y luego él se bajaba y daba su nueva versión y analizaban las marcas de las llantas del carro y miraban la posición del carro y decían, aquí hubo muerto. Y yo le decía, no hubo muerto porque no había nadie en el carro. Cada quien, de acuerdo a lo que ve y de acuerdo a la premura con lo que hace, emite su propio concepto. Somos apresurados para hablar. Somos rápidos para hablar, pero lentos para pensar. Y la Biblia dice todo lo contrario, que tú y yo debemos ser rápidos para pensar, pero lentos para hablar. Nos encanta hablar. La lengua es el miembro más pequeño,
pero es el miembro más activo, ¿o no? Hay unos que yo digo, yo tengo como 7,000 palabras, mi esposa tiene las 25,000 de ellas más las 5,000 que me faltaron a mí. Entonces ella habla y habla y yo escucho. Y así hay muchos. Y así nos pasa. Cuando algo sucede, nos encanta mover la lengua y hablamos. Y después pensamos lo que decimos. Y le quiero decir algo, las palabras son como el agua. Haga el ejercicio ahora que llegue a la casa, lance un balde de agua y luego póngase a recoger esa agua. No lo puede hacer. Lo mismo pasa con las palabras. Si usted no las piensa, si usted no las medita, si usted no deja que el Espíritu Santo le ponga lo que debe decir, cuando usted hable y quiera recoger las palabras, ya no puede hacer absolutamente nada. Por eso debemos ser rápidos para pensar, lentos para hablar. Ahora, ¿por qué caigo yo en el juicio injusto? Porque soy rápido para hablar, pero lento para pensar. Eso mismo he visto en todos los accidentes. Donde hay un accidente hay trancón. Y no el trancón, cuando yo me pongo a analizar, pero ¿por qué hay tanto trancón si solo es un carril? Claro, todos paramos a ver qué fue lo que sucedió. Y le dio por allá. No, eso fue que la moto se le metió. Y sigue usted. Y así sucesivamente. Si todos tuviéramos la capacidad de juzgar, ¿cuántos juicios se emitirían de manera injusta? Y ahora la tercera razón por la cual yo soy una persona dada a emitir juicios injustos es por mi orgullo. ¿Qué es el orgullo? Creerse superior a los demás. Tener un concepto más alto de sí mismo del cual uno no debería tener. Pablo dice en Romanos 12:3, oiga, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo. Nadie debería creerse superior a los demás. Pero cuando yo me atrevo a hablar en contra de los ungidos, cuando yo me atrevo a dar una opinión sin fundamentos, sin pruebas, cuando yo me atrevo a hablar de alguien sin autoridad, soy una persona orgullosa. Cuando yo hablo de algo que nadie me ha invitado a opinar, estoy diciendo yo soy mejor, yo lo hago mejor. De una u otra forma estoy censurando la conducta de la persona a la que yo estoy refiriéndome. Ese es el peligro del juicio injusto. Me hace ser una persona orgullosa. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los orgullosos? La Biblia dice, yo resisto al orgulloso, pero acepto al del corazón humilde. El orgullo sacó de la presencia de Dios al diablo. Cuando yo hablo de alguien sin saber lo que está sucediendo en la vida de esta persona, estoy saliendo de una u otra forma de la presencia de Dios. Quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios esté conmigo. Quiero tener relación con el Espíritu Santo. Quiero que Él se manifieste en mí. Quiero hablar en lenguas. Usted puede hablar en lenguas. Porque he aprendido que Dios es tan generoso y tan amoroso que el don no lo quita. Aunque usted ande en pecado, oiga, Dios le mantiene el don. Pero ¿será que usted tiene autoridad para hablar sobre esa persona o de lo que está viviendo esa persona? ¿Tiene usted autoridad para referirse a la circunstancia? Porque si usted no tiene autoridad, usted se está llenando de orgullo a la hora de hablar o de manifestar algo en contra de esa persona. ¿Por qué el juicio llega a mi vida? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué llega el juicio a mi vida? ¿O qué trae el juicio injusto a mi vida? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué trae el juicio injusto a mi vida? ¿Cuáles son las consecuencias de ponerme yo a hablar de la gente, del ungido del Señor? La Biblia dice, es mejor, si tú te metes con alguien que es llamado hijo de Dios, mejor sería que te ataras la soga al cuello con una piedra del otro lado y te lanzaras al río. ¿Cuáles son las consecuencias que trae el hablar de manera injustificada acerca de los hijos de Dios? En primer lugar, cuando yo me atrevo a hablar en contra de los ungidos, cuando yo me atrevo a hablar de manera injustificada, cuando yo me atrevo a hablar cuando no hay pruebas, cuando no tengo argumentos válidos, lo primero que hago es quedar en la mira de Dios. Dios me enfoca. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Quédate quieto. Si alguien ha hablado de usted y usted se ha enterado que alguien de manera injusta lo ha juzgado, lo ha señalado, lo ha criticado, lo primero que usted debe hacer es aprender a quedarse ¿qué? Quieto. No se ponga de igual a igual, porque recuerde que esa persona también ha sido ungida por el Señor. Que se haya equivocado es otra cosa, pero Dios no dice la ley del talión, ya esa ley ya se abolió. Él no dice ojo por ojo, diente por diente. Él dice, si alguien te golpea en la mejilla, ¿qué debes hacer? Poner la otra. Si alguien te pide el saco, ¿qué debes darle? La chaqueta y todo lo que tú tengas, hasta el dinero que tienes en el bolsillo. Siempre hay que dar más.
en las cosas de Dios siempre hay que dar más y no podemos responder el mal con mal. La Biblia dice el mal con bien. Si usted se enteró de que alguien habló en contra suya, de que alguien se está inventando cosas de usted, simplemente dígale: Señor, me quedo quieto. Pero inmediatamente el juicio de Dios, porque Dios es justo, se activa. Y Él le dice al ungido: tranquilo, mía es la venganza, yo pagaré. Y se levanta el Señor, y la persona que usó ese miembro pequeñito llamado la lengua empieza a quedar en donde, en el objetivo de Dios. Porque la Biblia dice que el Señor recorre con su mirada la faz de la tierra y siempre está presto a ayudar a los que le son fieles. El clamor de un fiel es escuchado en el cielo e inmediatamente el Señor activa ¿qué? Su mira, y esa persona queda a tiro de as. Romanos capítulo 2 versículo 3 dice: si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Por eso, para emitir un juicio necesita una autoridad, la primera autoridad de vida. Pero el que se atreve a juzgar y tiene otro pecadito por ahí guardado, la Biblia dice: uy, no crea que Dios no lo va a castigar. Eso es lo primero. ¿Cuál es el segundo peligro que trae el ser una persona que enjuicia a otros de manera injusta? Lo segundo es que ese juicio me condena a mí mismo. En otras palabras, quedo bajo el mismo juicio. Estoy seguro de que usted ha escuchado cientos de veces la historia de David. David, en el tiempo en que los reyes debían ir a la guerra, se quedó en el palacio, se levantó una tarde después de hacer la siesta, empezó a caminar ahí por el balcón del palacio, vio a una mujer desnuda, hermosa, la llamó, se acostó con ella y esa mujer quedó embarazada. David sabía que esa mujer era casada. David sabía que esa mujer tenía un esposo. Trajo al esposo para echarle la culpa del embarazo, a ver si el hombre tenía una relación sexual con ella y le podía decir que era hijo de él. Pero él nunca quiso acostarse con ella porque estaban en tiempos de guerra. David planea el asesinato, lo manda al frente de la batalla y luego le traen la noticia de que Urías elitita finalmente había muerto en combate. Y dice la palabra de Dios que David trajo a esa mujer a vivir al palacio. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios le revela ese secreto al profeta Natán. Y el profeta Natán se presenta delante del rey y le dice: oh rey, tú que eres grande en sabiduría y en entendimiento, ayúdanos y dinos qué hacer en la siguiente situación. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 5. Le contó la historia y le dijo: había un hombre rico que tenía mucho ganado, tenía muchas vacas, muchas ovejas. Ese hombre rico recibió la visita de unos familiares. Pero también en esa ciudad, en ese lugar, había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y el hombre rico, en su autoridad, tomó la oveja de este hombre, la única oveja, la que tenía, la que comía con él en el plato, y decidió sacrificarla para ofrecer un banquete a sus amigos. Y mire la respuesta del rey David. Dice: tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. ¿Será que David hasta ahí tenía autoridad para hablar de eso? ¿Y qué le respondió el profeta Natán a David? Le dijo: tú eres ese hombre. ¿Y qué hizo David? Ay, Señor, he pecado contra Jehová. Diga conmigo: ay, he pecado. Porque si usted se ha atrevido a hablar de algo o de alguien sin tener las pruebas, Dios hoy le está diciendo: tú eres ese hombre, y estás quedando condenado bajo el mismo juicio. Él condenó al hombre ¿a qué? A muerte. Y si usted detalla, si usted lee con detenimiento, ahí Samuel dice, el profeta Natán le dijo: tranquilo, no morirás. Porque el profeta había entendido que bajo el esquema de Dios, el juicio que había emitido David era el juicio que él merecía. Él merecía morir por el pecado que hizo con Betsabé. Pero él le dijo: tranquilo, Dios tiene misericordia y ha cortado la maldición bajo la que tú mismo quedaste. Cuando usted habla algo de alguien sin tener pruebas, cuando usted habla algo de alguien sin tener argumentos, cuando usted habla algo de alguien sin tener la autoridad, usted queda condenado con el mismo juicio que usted ha emitido. Usted queda bajo maldición.
Porque la Biblia dice que debemos cuidar nuestras palabras, que no debemos empezar a hablar de manera injustificada o de manera mentirosa de la gente. Porque si usted no sabe de algo, mejor quédese callado. La Biblia dice: en la multitud de las palabras abunda el pecado. Y como decimos nosotros ahora en el argot popular, en boca cerrada no entra mosca. Dígale al de al lado: cierre la boca. Es mejor cerrar la boca que andar hablando, porque se levanta el mismo juicio en contra de nosotros. ¿Por qué el juicio injusto es perjudicial para mi salud? Tercero, porque me convierte en un acusador. Dios no envió a su Hijo Jesús, Dios no trajo salvación para que yo me convierta en un acusador, en un señalador. Somos muy buenos señalando a los demás, muy malos analizándonos nosotros. Pero Dios no nos trajo salvación para convertirnos en acusadores. ¿Sabe usted quién es el acusador del hombre? Zacarías capítulo 3, versículo 1 nos habla del acusador. Está el profeta Zacarías hablando y dice: entonces el Señor me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Pero no estaba solo el ángel del Señor, estaba Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. ¿Sabe quiénes acusan? ¿Sabe quiénes señalan? ¿Sabe quiénes emiten juicios injustos? Los hijos de Satanás, porque Satanás es el acusador. Satanás se traduce como acusador. Así que cada vez que usted hable sin pruebas, sin fundamentos, sin argumentos, usted está siendo hijo ¿de quién? De Satanás. Dígale al del lado: de Satanás, del diablo, hijo de Belcebú. Cuando oyen Damián y todo eso y todo el mundo, ¡ah! Sí, hijo del diablo, que a veces ya estamos acostumbrados a Satanás, el diablo, ¿no? Lucifer, dígale: hijo de Lucifer, hijo del príncipe de las tinieblas, príncipe de oscuridad. Cuando usted empieza a hablar más de la cuenta, usted se convierte en un hijo ¿de quién? Del diablo. El hijo se parece a su papá, aunque no quiera. El hijo se parece al papá. Ahora, en cuarto lugar, cuando usted habla más de la cuenta de otra persona sin tener esas pruebas, nos olvidamos de nuestras propias vigas. Dejamos de ver la viga en nuestro propio ojo. ¿Qué nos está enseñando Jesús en Mateo capítulo 7? Que la paja en el ojo de nuestro hermano no es comparada con la viga que estoy llevando. La paja en el ojo de mi hermano no es comparada, dígale al de lado: no es comparada con tu viga. Mi paja no se compara con tu viga. Dígale al de al lado así: mi paja no se compara con tu viga. Y ahora usted dígale: sí, mi paja, dígale ahora usted al de al lado: mi paja no se compara a tu viga. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Pero como usted está interesado en verle los defectos al otro, como usted está interesado en juzgar las decisiones del otro, como usted está interesado en emitir un juicio ahí, un concepto, una opinión que nadie le ha pedido, a usted se le olvidan sus propias vigas. Hacemos escándalo por la actitud del otro. Uy, y si supo la última, salió embarazada sin casarse. Pecadora, bájenla. Sí. Y hacemos alaraca. Aquí hacemos alaraca. Pero por hacer alaraca, por hacer tanta bulla, nos olvidamos de que tenemos faltas más grandes que el de al lado. Faltas más grandes, cosas más graves, escondidas, ocultas en nosotros. Y en quinto lugar, el juicio injusto me convierte en un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Una persona llena de máscaras. Una persona que no examina las intenciones de su corazón. Hace 2 semanas hablé de la mentira y le dije: la mentira es sinónimo de hipocresía. Y el hipócrita es el que se acerca con la intención oculta. Emitimos un juicio o emitimos una opinión, dizque porque queremos ayudar. No, yo lo que quiero es ayudar. Yo lo que quiero es que esa persona se levante. Pero mentira.
nuestra intención real es aplastar a la persona. ¿Sí ha analizado eso cuando usted ha hablado algo de alguien que no sabe? ¿Será que su intención es ayudar a esa persona? No, nuestra intención es que caerle con todo el peso de la ley, que la ley lo condene, sinvergüenza, pecador. ¿Por qué debe venir a la iglesia semejante persona? Nuestro deseo es aplastar. Mateo capítulo 7 versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que desea Dios? Que trabajemos en nuestro carácter. ¿Qué es lo que desea Dios? Que nosotros nos esforcemos por vivir en santidad. ¿Qué es lo que desea Dios? Que aprendamos a dominar la lengua. Yo he aprendido que la lengua no se domina por sí misma. La lengua no se domina con mis fuerzas humanas. Yo no lo he podido hacer. Mi lengua es feliz hablando de otro y tengo que reconocerlo. Mi lengua es feliz hablando de la gente. Mi lengua se deleita condenando a la gente. Mi lengua se deleita haciéndome creer que yo soy más santo. Mi lengua se deleita al hacerme creer que yo soy mejor persona, que tengo mejor relación con Dios que otros. Esa es mi lengua. Por eso tengo que someterla al poder del Espíritu Santo para que ella se sujete, para que ella se domine. La lengua es como un caballo rencilloso. ¿Usted ha visto esos caballos rencillosos? Hace poco que estuve de viaje, estábamos en una zona donde trabajan con los caballos y yo veía esos potrillos salvajes. Qué cosa tan dura. Y usted los veía, esos tipos con las cuerdas firmes, los jalaban, les imponían el camino. Así hay que hacer con nuestra propia lengua. Somos ligeros a la hora de hablar. Somos facilitos o facilistas para hablar. Nos encanta. Y usted y yo debemos reconocerlo. Entonces, ¿cómo ponerle freno a nuestra lengua? ¿Cómo ponerle freno a nuestros pensamientos? ¿Cómo ponerle freno a nuestros comentarios injustificados acerca de personas o de circunstancias? Si usted quiere abandonar este pecado y acercarse más hacia la perfección de Dios, caminar en el camino de la santidad que Él ha establecido para nosotros, lo primero que debemos hacer es aprender a no apresurarnos a dar opiniones. Eso es lo primero. Si hay gente que está opinando de la vida de alguien, yo debo apartarme de ellos. O debo decirle, mire, no me interesa. ¿Por qué le interesa tanto la vida de él? Confróntese. Apártese. No se apresure a dar opiniones. Significa analizar muy bien las cosas. Significa llenarme de argumentos. Significa recopilar pruebas. No base sus decisiones en una sola parte de la historia. Yo doy consejería a matrimonios y me he encontrado con unas y he aprendido que yo no puedo emitir un juicio, yo no puedo emitir un concepto con la posición de una sola persona. Las esposas vienen y le cuentan a uno una historia y uno sienta al esposo y le cuenta a otra y uno se pregunta entonces ¿cuál es la verdad? Si me voy por la versión del esposo, puedo cometer un juicio injusto. Si me voy por la versión de la esposa, puedo cometer un juicio injusto. Ahí, ¿quién le ayuda a uno? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que revela la verdad. El Señor Jesús dijo, tranquilos, que queda el ayudador, el consolador, el que los guiará a la verdad. Y usted y yo no podemos ser tan facilistas de emitir conceptos sin tener pruebas. Es que vieron a fulanito en tal lugar. Si supo la última, se encontraron como 4 o 5 de la iglesia por allá y los de la alabanza, que es que estaban en Alex Campos, pura paja. Sí, los vieron por allá en la zona rosa. Eso Alex Campos, no, eso tomaron el video de Alex Campos y se fueron. Sinvergüenzas. Si a uno le llega una historia de estas, usted tiene que sentarse, analizar bien las cosas, llamar a todos los afectados, documentarse y orar. No hable sin orar. No hable si el Espíritu de Dios no le dice hable. No hable si el Espíritu de Dios le dice cállese, cállese. Si el Espíritu de Dios le dice siga orando, usted va a seguir orando. Primera de Corintios 4:5 dice, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo.
¿Y por qué no debo juzgar nada antes de tiempo? Porque el que saca a la luz lo que está en la oscuridad se llama Dios. Si usted tiene dudas de algo, si usted tiene incertidumbre de algo, lo primero que tiene que hacer es orar y pedir de la siguiente forma: Señor, saca a la luz lo que está en la oscuridad. Y Dios saca a la luz lo que está en la oscuridad. Yo he aprendido a ponerle freno a mi lengua a través de esta estrategia. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. En segundo lugar, si usted quiere ser una persona que trabaja y erradica el juicio destructivo de su vida, lo primero o lo segundo que debe hacer es sacar la viga de su propio ojo. Para tener autoridad, lo primero que tiene uno que hacer es ganarse la autoridad. La autoridad no es algo que se impone, la autoridad es algo que uno tiene que trabajar y ganarse. Y la mejor forma de usted tener autoridad es confesar sus propios pecados, trabajar en sus propias debilidades. Suficiente trabajo creo que tiene usted y tengo yo al trabajar en nuestras propias debilidades. ¿Para qué me enfoco en los defectos del hermano de al lado? Esos son problemas de él y tendrá él que resolverlos con el Señor. Suficiente tengo con mis propias debilidades. Suficiente tengo con mis propias pasiones, con mis propias flaquezas. Tengo suficiente con mis propias faltas para andar preocupándome de las faltas de otro. Eso es lo que nosotros necesitamos, trabajar nuestra propia santidad. La santidad que Dios nos ha dado es una santidad progresiva, hay que caminar, hay que esforzarse. ¿Sabe cómo se llama ese pecado de andar mirando mucho al de al lado? Envidia. Es que usted no sabe, pastor, la que hizo. Pues no lo sé. Ay, no, es que usted no sabe lo que ha hablado. No me importa lo que ha hablado. Usted está muy enfocado en esa persona. ¿No será que tú envidias lo que él tiene? ¿No será que tú envidias lo que él ha alcanzado? ¿No será que te da envidia de que Dios lo bendiga? Porque nos da envidia de que Dios bendiga al malo. ¿O nunca ha hecho la oración del Salmo 73? Una oración bien imprecatoria: Señor, y los malos progresan, pero púdrelos en el infierno, púdrelos, yo los veré, yo los veré. Y nos enfocamos en el otro, pero se nos olvida nuestra propia vida. Romanos 2, 21 al 22 dice lo siguiente: en fin, ¿tú qué enseñas? Yo diría, ¿tú qué opinas de otros? ¿No opinas de ti mismo? ¿Tú qué hablas contra el robo? ¿Robas? ¿Tú qué dices no se debe cometer adulterio? ¿Adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos? ¿Robas de sus templos? El que juzga o el que enseña, el maestro, debe vivir lo que está enseñando. Si yo voy a hablar de algo, si yo voy a hablar de alguien, tengo que estar viviendo primero eso en mi vida. Si yo voy a confrontar a alguien de adulterio, lo primero que tengo que hacer es asegurarme es que yo no estoy en adulterio. Porque si yo estoy en adulterio, tendré autoridad para decirle al otro: oye, sinvergüenza, pecador. La Biblia dice que esposo de una sola mujer. ¿Será que la otra persona no me va a decir: ¿y usted en qué anda? ¿Usted no anda igual? Le pasó a Moisés. Salió un día a caminar y vio que un egipcio estaba atormentando a sus hermanos hebreos. ¿Y qué? Lo mató. Se creyó juez. Y al día siguiente vio a dos judíos otra vez que peleando y llegó ahí a mediar. ¿Y qué le dijeron los judíos? ¿Acaso te crees juez de Israel? ¿No fuiste tú el mismo que ayer asesinó a un egipcio y lo escondió? Mire, cuando uno confronta a alguien, cuando uno opina de algo o de alguien y uno no está en autoridad, ese espíritu que uno está confrontando lo va a confrontar a uno. Recuerde lo que le pasó a David. Entonces mejor saque la viga de su propio ojo. Ahora, en tercer lugar, si usted quiere erradicar el juicio destructivo, el juicio injusto, cuando le toque emitir un concepto, una opinión de algo o de alguien, hágalo con integridad y con imparcialidad. Dios no quiere que nosotros torzamos la justicia. ¿Qué significa esto de emitir un juicio imparcial e íntegro? Resulta que si yo veo a mi amigo cometiendo adulterio y me quedo callado, pero veo a uno que no es mi amigo y que está en el mismo pecado de adulterio, pero a este sí lo denuncio, yo no estoy siendo imparcial. Dios quiere que a todos los tratemos igual, porque Él nos trata a todos igual. Ahora, en el caso de los papás, a veces los papás siempre tienden a irse más por un hijo que por el otro. Y el Señor dice:
la condenación, la sentencia, la opinión que tú estás levantando tiene que ser igual para todos tus hijos. No más con uno y menos con el otro. Tiene que ser equilibrada. No se haga el de la vista gorda con sus amigos. Dígale al de lado, no es con tus amigos el que te vas a hacer de la vista gorda. Porque a veces al amigo le tapamos las equivocaciones. Al amigo no, que nadie le diga nada porque pobrecito, es mi amigo. Pero cuando no es mi amigo, que le caiga el peso de la ley y empieza a orar, Señor, revélale al pastor que anda en adulterio. Ya yo se lo dije, pero si no me va a tocar soplarlo. Y escriben cartas secretas y le llegan a uno cartas secretas. Anónimo para pastor. Y lee uno y dice, estimado pastor, me permito informarle a usted que fulanito de tal anda en pecado de adulterio. ¿Eso es ser una persona íntegra? ¿Eso es ser una persona imparcial? Sabe que su amigo anda en pecado, pero como este le cae gordo, como no le agrada mucho, entonces le escribe de anónimo para pastor. Dígale al de lado, no seas más anónimo. Igual las cartas anónimas no las leo, así que no se preocupen en escribirme. Y en cuarto lugar, si usted quiere ser una persona que aplica un juicio correcto y quiere abandonar el juicio injusto, debe aprender a juzgar. ¿Cuándo debo juzgar? ¿Cuándo estoy en la posición correcta para emitir una opinión? Eso es lo que yo debo entender lo primero dentro de este punto. ¿Cuándo puedo yo hablar de algo o de alguien? Cuando yo estoy en autoridad. Significa que si yo soy pastor, tengo autoridad para hablar de usted, porque Dios me dio autoridad. La Biblia dice, toda autoridad es impuesta por Dios. Entonces, al ser pastor y al usted congregarse en este lugar, Dios me ha dado autoridad para hablarle a usted, para confrontarlo a usted, para emitir mi juicio, mi opinión, mi concepto sobre circunstancias, hechos o acontecimientos que aquejan su vida. Yo tengo el derecho. Dígale al de lado, tan bueno ser pastor, ¿ve? Tengo autoridad porque Dios me ha dado autoridad. Ahora, si yo no tengo autoridad moral o espiritual, Dios lo va a sacar acá. Yo no puedo hablarle a alguien de adulterio si yo soy un adúltero. Le aseguro que más me demoro yo en hablar que alguien montarse aquí. Yo lo vi por allá en un lugar prohibido. Y le sacan unas fotos aquí. ¿Cómo llegaron acá al computador? Nadie sabe, pero allá llegaron. Míralo, ahí está. Entonces, si soy papá, tengo autoridad. ¿Para qué? Para confrontar a mis hijos. Tengo autoridad para opinar sobre sus vidas, sobre sus hechos, sobre sus acontecimientos. ¿Por qué? Porque Dios dice que el papá está sobre el hijo. Es un derecho que Dios le dio al papá. Y el papá responsable tiene que responderle a Dios por lo que hizo con sus hijos. Entonces, un papá tiene que confrontar los hechos, tiene que opinar sobre la vida de sus hijos. No me gusta este amigo, no me parece bien lo que estás haciendo. Esto no se hace. Esto y lo otro. ¿Por qué? Porque está en una posición de autoridad. El jefe, los que son jefes, Dios le ha dado autoridad. ¿Para qué? Para emitir conceptos, opiniones sobre el trabajo de sus subalternos. A eso lo ha llamado Dios. Si yo soy jefe, tengo esa autoridad. Entonces, ¿cuándo puedo juzgar? Cuando estoy en una posición de autoridad. Soy líder de alguien, tengo autoridad. Yo respeto el liderazgo acá. Yo no me meto a ver qué fue lo que opinó usted, cuál fue la consejería que le dio. Mal hecho. No, señora, vamos a llamarle, cambiémosla. No, usted responde. Porque la Biblia dice que la sangre de esa persona corre sobre ¿quién? Sobre el que está en autoridad. Entonces, si usted está en autoridad, tiene derecho y debe juzgar. Es su obligación juzgar las cosas. Es su obligación opinar frente a las circunstancias, a los hechos que acontecen en la vida de una persona. En segundo lugar, ¿cuándo debo yo juzgar? ¿Cuándo debo yo emitir una opinión frente a algo? Cuando hay pecados graves de los miembros de la iglesia. Cuando hay un pecado grave, yo tengo la autoridad de confrontar ese pecado. Si esa persona está en servicio, si esa persona está en liderazgo, lo primero que hay que hacer es, la acción adecuada es sacarlo del servicio y llevarlo a restauración. Porque nosotros golpeamos el pecado. No podemos tolerar el pecado, amamos al pecador. El pecador tiene que ser restaurado, pero el pecado hay que confrontarlo, al pecado hay que darle duro, al pecado no hay que tolerarlo, no podemos ser tolerantes con el pecado. Y si vemos algo que no está bien, mi obligación es decirlo, mi obligación es trabajarlo, mi obligación es ponerlo a la luz.
Primera de Corintios 5:11 dice: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Significa que es una persona que ha sido confrontada y no abandona su manera de vivir. Si esa persona, cuando usted juzga la condición, cuando usted da su opinión frente a lo que está viviendo, esa persona reacciona y se arrepiente, viene la restauración de Dios. Pero si esa persona persiste en su pecado, lo mejor es decirle: te agradezco que te vayas de la iglesia. A mí me ha pasado y he tenido que tomar decisiones fuertes y me hacen sentir dolido, pero yo tengo que velar por la sanidad, por la salud del cuerpo de Cristo, por la salud de la iglesia. ¿Qué le pasó al sacerdote Elí con sus hijos? No confrontó el pecado. Se hizo el de la vista gorda, observó las circunstancias. Dice: he escuchado que el pueblo dice que ustedes se acuestan con las mujeres en la entrada del tabernáculo. He escuchado que la gente dice que ustedes se roban todo lo que ellos traen, las ofrendas, los sacrificios que se los cogen ustedes. He escuchado. ¿Y será que actuó? ¿Y qué dijo Dios? Te voy a quitar, te voy a desaparecer de la herencia sacerdotal. Tú no tendrás más derecho a ministrar. Tus generaciones no tendrán más derecho a estar en mi presencia. Y por eso yo debo confrontar los pecados graves. Porque si no, mis descendientes serán los afectados por no confrontarlo. Si usted no confronta el pecado de sus hijos, sus nietos serán los que llevan las consecuencias. Sea responsable. Asuma el rol que Dios le ha dado. Si Dios lo ha puesto en autoridad, es para que la ejerza, no para que la esconda. Muchos esconden la autoridad para congraciarse con el hombre. ¿A quién quieres agradar? ¿A tus hijos o a Dios? ¿A quién quieres agradar? ¿A las ovejas o a Dios? ¿A quién quieres agradar? ¿A tus subalternos o a tus jefes? ¿A quién quieres agradar? Yo debo preguntarme: ¿a quién quiero agradar? Yo no lo quiero agradar a usted. Y el hecho de que yo no lo quiera agradar a usted me permite predicar libremente de lo que el Señor me pone a hablar. El hecho de no querer agradarlo a usted me permite mirarlo a los ojos y decirle: estás en pecado. Puedo emitir una sentencia porque Dios me ha dado la autoridad. Y todos los días de mi vida le pido: ayúdame a dirigir esta iglesia que tú nos has dado, a que este ministerio crezca en santidad y en pureza, a que los líderes sean líderes que reciban ese manto, no un manto sucio. Yo le pido a Dios todos los días. Y por eso no se le haga extraño que un día me le acerque y lo mire a los ojos y le diga: el Señor sacó a la luz tu pecado. Porque oro todos los días para que Dios saque a la luz los pecados ocultos, las serpientes que parecen insignificantes y se meten en la iglesia. Todos los días lo oro. Todos los días le pido: Señor, guarda tu iglesia, porque no es mi iglesia, es la iglesia de Él. Y quiero que esta iglesia crezca y la quiero ver grande, la quiero ver llena de gente, pero de gente santa, de gente que se esfuerza en abandonar sus viejas maneras de vivir. No gente oculta, camuflada. Y aquí hay varios sentados a los que yo los he confrontado. Y ellos saben que cuando Dios me da una palabra, yo los miro a los ojos y les digo: Dios me dijo esto. Y te pido mejor que te vayas de la iglesia. Piensa y medita en tu vida. Si decides regresar es porque quieres cambiar. Y porque Dios lo ha hecho en mi vida, puedo tener y puedo predicar hoy con esa autoridad, decirle esto: usted no está exento a que el día de mañana yo le diga lo mismo. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y yo prefiero la presencia de Dios a su presencia. Amo la presencia de Dios. A usted lo amo, pero lo amo más a Él. Y amo más su santidad y su favor que lo que usted pueda dar en la iglesia. Por eso tenemos que confrontar el pecado. Ahora, en tercer lugar, ¿cuándo debo juzgar? Cuando hay una predicación, yo debo juzgar basado en la palabra lo que me están enseñando. ¿Es usted de los que se conforma con lo que yo le digo? ¿O es usted de los que le pregunta a Dios: ¿qué debo retener y qué debo rechazar? ¿Qué dice tu palabra? Toda enseñanza, toda predicación que usted escuche tiene que examinarla a la luz de la palabra de Dios. Somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores.
A veces decimos lo que no tenemos que decir o lo decimos de una forma equivocada. Entonces usted tiene que aprender a retener lo bueno y a rechazar lo malo. Y también debo enfrentar o debo juzgar a los falsos profetas. Usted ya vio la palabra de Dios y dijo, esta persona está hablando lo que no es de Dios. Usted debe sentarse y hablar con esa persona y decirle, no es de Dios lo que dijiste, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a trabajar el juicio justo, no el juicio injusto. Y quiero hacerle una pregunta en esta mañana. Quiero que usted medite en esta pregunta para terminar. Y le voy a agradecer que cierre los ojos para que usted pueda meditar en ella. ¿Qué ha pensado Dios de usted cuando Él lo ha visto hablando de manera injusta de otro? Yo quiero que le pregunte en esta mañana al Espíritu de Dios, ¿qué ha pensado Dios de usted cuando usted opina sin fundamento, sin pruebas acerca de la vida de alguien o de algo? ¿Qué ha pensado Dios de usted? Necesitamos el peso del dolor de Dios para que traiga arrepentimiento a nuestra vida. ¿Qué piensa Dios cuando yo me levanto para juzgar a los demás? Cuando no tengo autoridad. ¿Qué piensas, Dios? Y te pedimos perdón en esta mañana por todo nuestro pecado de juicio injusto. Perdónanos porque nos dejamos llevar por lo que vemos, nos apresuramos con nuestra boca a hablar, porque somos orgullosos. Perdónanos. Reconocemos que con la vara que he medido, yo seré medido. Perdónanos. Ayúdame a no apresurarme más. Ayúdame a sacar la viga de mi propio ojo, a enfocarme en mis procesos, en mi vida. Ayúdame a confrontar. Ayúdame a dar mi opinión siempre de manera íntegra e imparcial, sin favoritismos. Y aun cuando me toque hacerlo, cuando las circunstancias lo ameriten, dame esa autoridad. Te bendigo en esta mañana, Señor, y te doy gracias por lo que estás haciendo. Limpia tu iglesia, limpia nuestra vida, en el nombre de Jesús.